En este vídeo os mostraré 3 ejemplos de cómo instalar Espihome en dispositivos comerciales, cubriendo los casos más habituales. Aún así, voy a añadir un tercer ejemplo, donde vamos a hacer un trasplante de cerebro. Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Chuza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo instalar Espihome en dispositivos tuyas, lo cual nos va a garantizar un funcionamiento 100% local y compatibilidad perfecta con Home Assistant. Como muchos ya sabréis, Tuya es una empresa que ofrece sus plataformas en la nube a diferentes fabricantes para que lo integren en su dispositivo. Esto lo consiguen gracias a que ofrece un microcontrolador Tuya con todo el software ya instalado, facilitando muchísimo la integración con la nube. Dependiendo del dispositivo en el que se vaya a integrar, este microcontrolador funciona de una de las posibles maneras. Para dispositivos simples, como puede ser una bombilla o un relé, el microcontrolador de Tuya se ocupa de absolutamente todo: la conexión a internet y de controlar el dispositivo. Para dispositivos más complejos, como puede ser una estufa o el cargador de un coche eléctrico, el módulo de Tuya se ocupa exclusivamente de la conexión a internet y enviar comandos al microcontrolador principal, el cual será el encargado de gestionar el resto del dispositivo. Esto permite a los fabricantes utilizar modelos ya existentes que funcionan con un microcontrolador, añadir conectividad a internet sin apenas modificarlo. Solo necesitan incorporar el Tuya MCU, que no tiene nada que ver con Marvell, y realizar unos pequeños ajustes en el microcontrolador para que se comunique con él. En ambos casos nuestra tarea será la misma: tendremos que instalar Espihome en el módulo de Tuya. Este módulo podría ser un SP normal y corriente, pero también podría ser un Belkin o un Realtek. Sea cual sea, no tendremos problemas ya que Espihome es compatible con todos. En este vídeo os mostraré 3 ejemplos de cómo instalar Espihome en dispositivos comerciales, cubriendo los casos más habituales, para que así puedas convertir tu dispositivo Tuya en tuyo. Sea cual sea el caso, lo que vamos a necesitar es esto: un programador serie, que podéis encontrar en AliExpress por menos de 2 euros. Os dejo los enlaces y las descripciones y los cupones y todo eso abajo en la descripción. Una vez tengamos este programador, también vamos a necesitar un par de cables y soldar. Sé que os gusta soldar y que a muchos os da miedo, pero no queda otra. Si bien es cierto que existe una alternativa que no requiere soldar, es compatible con muy pocos dispositivos. Es por ello que prefiero enseñaros el método tradicional, que va a funcionar siempre. Para el primer ejemplo vamos a instalar Espihome en un relé. Esto es un dispositivo de tipo simple, donde el módulo Tuya se va a ocupar de todo, tanto de la conexión como de activar y desactivar los diferentes relés. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, será abrirlo. Para ello, lo más fácil es usar un destornillador o una púa de guitarra de este tipo y forzar un poco aquí al abrirlo. Quizás cueste un poco, pero al final se abre. Vale, ya lo he abierto. Me ha costado un poco más de lo que pensaba, pero bueno, lo he conseguido. Ahora solo tenemos que ver qué chip lleva. Como hemos podido ver, incorpora un chip de tipo Belkin. En este caso tenemos que conectar unos cables en el TX, el RX, los dos de alimentación, y también tenemos que instalar un cable en el pin C, el cual nos va a permitir activar el modo flasheo. Dependiendo del dispositivo será más fácil o más difícil localizar estos pines. Normalmente el nombre viene escrito, pero a veces, dependiendo de la posición del chip, quizás nos cueste un poco. Una vez tengamos los cables soldados, tendremos que conectarlos a nuestro programador. Recordad que los pins TX y RX van cruzados. El TX del chip va con el RX del programador y viceversa. Un detalle importante es que al menos a mí los chips Belkin me suelen dar bastante problemas a la hora de flashearlos. La única solución que he encontrado es conectar el programador directamente al ordenador que esté ejecutando Espihome, en este caso mi Raspberry Pi. Bien, vamos a ir a Home Assistant, Espihome, y creamos un nuevo dispositivo. Lo vamos a llamar relé. Pulsamos en siguiente y vamos a saltar este paso. Ahora tenemos que seleccionar el modelo de nuestro chip, que en este caso es un BK72. Y aquí elegimos el modelo exacto, que es este. Pulsamos en siguiente y saltamos este paso. Ahora lo primero será instalarlo, para asegurarnos de que el flasheo funcione de forma correcta.
Pulsamos en instalar y seleccionamos conectado al dispositivo que esté ejecutando SPIHONE. Seleccionamos el serial que corresponda y comienza a flashear. En este punto nos indica que debemos activar el modo flasheo. Para ello conectamos el pin Zen a tierra y justo en este momento empieza a instalar SPIHONE y ya tenemos nuestro dispositivo flasheado. Como ya tenemos SPIHONE instalado, podremos actualizarlo vía OTA. Por tanto, podremos quitar los cables y cerrar el dispositivo. Sí, he usado el mismo vídeo marcha atrás. Es que me daba mucha pereza ponerme a grabar otra vez. Con nuestro relay ya cerrado, podremos conectar a la corriente de forma normal y terminar de configurar nuestro SPIHONE por OTA. Para ello, vamos a ir a la web de SPIHONE y vamos a buscar nuestro dispositivo entre aquellos disponibles. Entramos en la parte de SPIHONE Device, seleccionamos nuestro microcontrolador, en este caso un BK72, y aquí buscamos un dispositivo compatible. Si tenemos suerte, existirá uno exactamente igual que nuestro, pero si no, tendremos que buscar uno parecido. En mi caso, el más parecido que he encontrado es este. Como veis, es muy parecido, pero para 4 relés. Sin embargo, funciona correctamente simplemente obviando el último relé. Aquí viene cómo configurarlo y en este caso tenemos los diferentes GPIOs y su utilización. Además nos viene un código de ejemplo que podremos copiar y pegar y adaptar según nos convenga. Para ello simplemente copiamos y lo vamos a pegar. Ahora solo tenemos que adaptar la configuración según nos convenga. Por ejemplo, vamos a quitar los relés número 4. También podéis cambiar los nombres o lo que interese. Finalmente pulsamos en instalar de forma inalámbrica y esperamos. Y ahora ya podemos añadirlo a nuestro Home Assistant. Pulsamos Stop, vamos a notificaciones, habrá encontrado un dispositivo nuevo y lo añadimos. Vamos a dispositivo y aquí tenemos los 3 relés. Podemos activarlos y listo, ya funcionaría como cualquier otro dispositivo. Para el segundo ejemplo os voy a enseñar un dispositivo más avanzado que va a usar Tuya MCU, en este caso un convector. Concretamente este, de la marca Zekotec. El primer paso, como siempre, será abrirlo y soldar los cables. Y como veréis, ya tengo los cables soldados, ya que esto lo instalé hace un año y pico y tampoco voy a desoldarlo para que lo veáis vosotros. Bien, lo primero será buscar el modelo del controlador. Para ello, escribimos el modelo y vamos a la web de Tuya. Y aquí podemos comprobar que el chip en realidad es un SP8266, uno normal y corriente. Aquí podemos ver un diagrama con los diferentes pines, la alimentación de 3,3 voltios, el RX0, el TX0 y el IO0, y serán los que utilizaremos para programarlo. La comunicación entre un dispositivo Tuya MCU y el microcontrolador se realiza a través de un protocolo propio de Tuya, el cual nosotros no sabemos, pero da igual, porque SPIHONE sí lo conoce, y nos va a permitir hacer una configuración relativamente sencilla. Lo vamos a llamar convector. Pulsamos en siguiente, saltamos el paso y seleccionamos el chip. En este caso hemos visto que es un SP8266. Pulsamos en saltar y vamos a editar. Bien, el siguiente paso será configurar la conexión de nuestro SPIHONE con el dispositivo. Para ello se utiliza el puerto UART, el cual normalmente se utiliza también para el logger. Así que para evitar cualquier tipo de interferencia vamos a desactivar el logger. Escribimos baud rate a 0 y ya lo tenemos desactivado. Ahora debemos definir nuestro UART. Escribimos UART, ponemos el baud rate
a 9600, indicamos el ID, que en este caso va a ser tuya UART, y los pines que se utilizan. Dependiendo del microcontrolador se utilizará unos pines u otros. Si vamos a la web de Espijón, en el caso del 8266, pues vemos que tenemos el 1 y el 3 o el 15 y el 13. Por tanto, vamos a Espijón y los definimos. TX GPIO 15, RX GPIO 13. Una vez los tenemos, el siguiente paso será activar el componente tuya. Escribimos tuya e indicamos el puerto, que es el tuya UART. Pulsamos en instalar de forma inalámbrica y esperamos. En este caso estoy usando instalación de forma inalámbrica, pero es porque yo ya había instalado Espijón en ese dispositivo. En el caso de ser la primera vez, tendremos que hacerlo siempre usando el programador. Y normalmente hay que poner el GPIO 0 a tierra para que entre en modo programación. Bien, cuando termine de instalarse, veremos que aparece el componente tuya e indica los data points. Estos data points son información que están llegando a nuestro Espijón, pero que él no termina de entender qué significa. Seremos nosotros los encargados de darle significado. En este caso podemos ver que tenemos un data point número 4, que es un entero, es un número, cuyo valor actual es 21. También tenemos el data point 3, el cual indica el valor 25. Haciendo un par de pruebas podemos deducir que 21 es la temperatura actual y 25 la temperatura objetivo. Tenemos dos interruptores, el 1 y el 2, y podremos hacer pruebas para determinar qué significan. Al encender el dispositivo, vemos como el data point 1 ha cambiado a on, indicándonos que ese data point es el estado de encendido o apagado. Si subimos la temperatura, vemos cómo cambia a 27, indicándonos que efectivamente el data point 3 indica la temperatura objetivo. Dado que estamos configurando un convector, vamos a crear un dispositivo de tipo climatización. Y en plataforma seleccionamos tuya. Le ponemos el nombre, convector, y ahora debemos darle significado a cada uno de los data points. Lo primero será configurar qué indica si está apagado o encendido. Escribimos switch, data point e indicamos que es el 1. Para la temperatura objetivo indicamos que su data point es el 3 y la temperatura actual que es el 4. Y con esto ya tenemos la configuración básica de cómo utilizarlo. Pulsamos en instalar de forma inalámbrica y aquí nos aparece nuestra calefacción. Como veis, funciona como siempre. Podemos configurar la temperatura objetivo, tenemos modo calor y funciona prácticamente igual que cualquier otro. Sin embargo, aún nos quedaban varios data points que no habíamos utilizado. Pulsamos en log. Ahora deberemos probar las diferentes opciones de nuestro dispositivo para ver qué data points cambian según lo que hagamos. Por ejemplo, si activo el temporizador, vemos cómo cambia el data point número 5 y va de 60 en 60 indicando los minutos en los cuales está programado. Tiene un máximo de 24 horas, llegando a un total de 1440 minutos. Si ahora activo el bloqueo infantil, podemos ver como el data point 2 indica que el bloqueo infantil está activo. Si lo desactivo, se vuelve a poner en off. El último que nos queda es el data point 7, que se pone en 0 cuando activamos el modo normal y en 1 cuando activamos el modo ecológico. Pulsamos en editar y vamos a crear los dispositivos acordes. Lo primero será configurar el modo eco. Para ello escribimos preset eco e indicamos el data point, en este caso el 7. Ahora vamos a configurar el bloqueo infantil. Para ello vamos a crear un dispositivo de tipo interruptor. Escribimos switch tipo tuya, indicamos el nombre, bloqueo infantil y el data point. En este caso es el 2. Y para el temporizador vamos a crear un componente de tipo numérico. Escribimos number, le ponemos nombre, temporizador, indicamos el data point, en este caso el 5, el valor mínimo, que es el 0, y el valor máximo, que es el 1440. Y ahora indicamos el paso, en este caso un paso de 60. Pulsamos en instalar. Como vemos, tenemos un temporizador que podemos configurar, activar y desactivar el bloqueo infantil,
Y en el convector tenemos el modo eco que podemos desactivar. Como veis, el proceso no es especialmente complejo, quizás sí un poco tedioso puesto que hay que hacer varias pruebas para sacar todos los data points, pero una vez que sabemos hacer uno, todos los demás son iguales. Aún así, voy a añadir un tercer ejemplo donde vamos a hacer un trasplante de cerebro. Excelente. Smithers, cuchara para helado. ¿Cuchara para helado? Vamos, Smithers, esto no es una ciencia espacial, es neurocirugía. A ver. El módulo Tuya solo se ocupa de añadir conectividad al dispositivo y realmente podríamos reemplazarlo por cualquier otro SP y seguirá funcionando. E incluso simplemente podremos quitarlo, perderemos la conexión a internet, pero nuestro dispositivo seguirá funcionando igualmente. En este caso vamos a hacer el trasplante a este sensor de pH, salinidad, conductividad y demás para piscinas, que como ya expliqué en un vídeo anterior, pues fue un poco fracaso. Quitaremos el Chicken Tray, que creo que es un Belkin, e instalaremos un SP32 Super Mini. Como veréis, el proceso es relativamente sencillo, puesto que es desoldar y soldar. Algo a tener en cuenta es que este SP no tiene por qué funcionar en exclusiva para controlar el módulo Tuya. Podría igualmente controlar otros relés o luces adicionalmente mientras sigue controlando este dispositivo. Bien, vamos a crear un nuevo dispositivo. Vamos a llamarlo PH Piscina. Pulsamos en siguiente, conectamos nuestro dispositivo para que se configure automáticamente. Bien, una vez termine de instalar, pulsamos en editar. Y ahora debemos repetir los mismos pasos. Debemos configurar el puerto UART para conectar con el dispositivo. Y ahora instalamos. Bien, una vez terminado de instalar, debería aparecernos la información. Sin embargo, aparece un error de Tuya que indica que no puede inicializarlo. Esto se debe a un fallo de comunicación. Puede ser por dos cosas. Una, que hayamos puesto el RX y el TX mal, o que la velocidad sea incorrecta. En este caso, el problema es la velocidad. Para ello pulsamos en editar y en vez de poner 9600, ponemos 115.200. Pulsamos en instalar de nuevo y probamos. Ahora sí nos aparece toda la información. Como podemos ver, tenemos muchos data points con números aleatorios, no tienen por qué ir consecutivos, y debemos ir obteniendo los diferentes valores. Si nos fijamos, el data point 8 nos muestra un valor de 250. Si lo comparamos con los valores que tenemos en el sensor, lo más seguro es que se refiera a la temperatura, que marca 25 grados. Dado que los valores siempre son enteros, tú ya puedes enviar los valores multiplicados por un número. En este caso está multiplicado por 10. Igualmente tenemos el data point 106 con un 345 que corresponde al pH, que está en 3,4. Por tanto, este valor está multiplicado por 100. Vamos a transformar estos valores en valores correctos. Lo que debemos hacer es configurar dichos sensores. Escribimos sensor, en platform escribimos Tuya, le asignamos un nombre, temperatura, un device class, de tipo temperatura, cuántos decimales queremos,
en este caso me interesa un solo decimal, seleccionamos el data point y como el valor está multiplicado por 10 tenemos que dividirlo. Para ello escribimos filter y como los filtros no tenemos división vamos a multiplicar por 0,1 que sería el equivalente. Repetimos el proceso con el pH. Pulsamos en instalar y como veis aquí ya tenemos nuestros sensores con los valores correctos. Como puedes ver, instalar SPIC-Home en dispositivos tuyos es un proceso relativamente sencillo, más allá de alguna soldadura un poco rebelde. Y aunque a veces puede ser un poco tedioso, sobre todo buscar la configuración, una vez hayamos terminado todo el proceso, tendremos dispositivos que funcionan 100% en local sin ningún tipo de dependencia de la nube. Os dejaré por aquí el enlace a otros vídeos donde instalo SPIC-Home en dispositivos comerciales. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.